Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de resolución de triángulos rectángulos a partir de una razón establecida, de una razón trigonométrica. Bien, tenemos un triángulo rectángulo en el que conocemos solamente la siguiente razón: coseno del ángulo beta o ángulo y o ángulo lo que fuera. Recordemos que el nombre puede ser la letra que sea. Coseno del ángulo b es igual a 8 novenos. Es la única información que me dan y me piden encontrar las medidas de los lados, además de establecer las razones trigonométricas. Entonces nuestro primer paso pues va a ser bosquejar nuestro ángulo recto, que es parte del triángulo rectángulo. Conocemos también pues que vamos a estudiar en base a uno de los ángulos. Vamos a decir que es este ángulo, el ángulo B, el ángulo beta. Y entonces vamos a recordar qué es lo que involucra la relación de coseno. El coseno se encuentra como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y entonces con esa información yo puedo asumir que entonces mi cateto adyacente es igual a 8 y la hipotenusa es igual a 9, de la información que ya me habían dado inicialmente. Entonces, si yo adapto esto en mi ejercicio, ¿cómo tendríamos nuestra distribución? Sabemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado que está enfrente del ángulo recto. Esta es nuestra hipotenusa. El cateto adyacente sería en relación al ángulo que estás considerando. Y el cateto opuesto es el que queda enfrente del ángulo que estás analizando. Entonces, las medidas que ya tenemos asignadas, que son para el cateto adyacente y para la hipotenusa, pues nos conviene escribirlas. La hipotenusa es 9 y el cateto adyacente es 8. Con ese conocimiento, entonces sabemos que nada más nos faltaría saber cuánto mide el cateto opuesto. Es lo que sigue en incógnita. Para ese tercer lado podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Al aplicar el teorema de Pitágoras, tendríamos entonces la siguiente operación. Cateto opuesto lo encontraríamos como raíz cuadrada de nuestra hipotenusa, que es 9 elevada al cuadrado, menos el cuadrado del otro lado que sí conocemos, que sería 8 al cuadrado. 9 al cuadrado es igual a 81 y 8 al cuadrado es 64. 81 menos 64 nos queda igual a raíz de 17. Entonces mi cateto opuesto es igual a raíz de 17. Después de que ya tenemos la solución, de que ya sabemos los tres lados, pues ya sería posible poder determinar nuestras razones trigonométricas. Vamos a hacer un recuento. Nuestro cateto adyacente es igual a 8, cateto opuesto es igual a raíz de 17 y la hipotenusa es igual a 9. Enseguida establecemos pues las razones trigonométricas. Nuestras razones trigonométricas quedarían de la siguiente manera: seno del ángulo beta, coseno del ángulo beta, tangente, cosecante, secante y cotangente. Vamos a ponerlo de este lado. Ok. Seno del ángulo beta sería entonces raíz de 17 entre 9. Si recordamos nuestras identidades trigonométricas, pues el seno es igual
al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente, que es 8, entre nuestra hipotenusa, que es 9, que de hecho esta era la medida inicial, la que nos habían dado en el ejercicio, de la que se desprendió toda la información. Tangente. La tangente es igual al cateto opuesto, que es raíz de 17, dividido entre nuestro cateto adyacente, que es 8. La cosecante sería igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Secante es igual a nuestra hipotenusa, que es 9, dividido entre el cateto adyacente, que es 8. Para la cotangente, nuestra operación que tenemos que hacer es dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Lo que haremos extra en esta ocasión será, haciendo uso de nuestra calculadora científica, convertir nuestros resultados a decimales. Entonces, para el seno, al momento en que hacemos esta operación, nos queda el siguiente resultado: 0.4581. Lo vamos a restringir a 4 decimales y entonces nuestros resultados serían los siguientes. Bien, para el ejemplo de la cotangente, nuestros decimales, pues podríamos seguir anotando más números porque no son solo 4 cifras. En este caso anoto 5 primeros decimales y veo que es 28. Entonces, en lugar de poner 28, yo puedo redondear y decidir que en esta cifra lo redondeo a un 3. Y sería igual nuestro resultado. Está representando a la misma cantidad. Para este siguiente ejemplo tenemos establecido solamente la identidad trigonométrica de tangente del ángulo alfa es igual a 3/4. Y nuevamente lo que me van a pedir es encontrar la medida de los 3 lados y establecer nuestras 6 identidades trigonométricas. Entonces, para poder proceder, tenemos que recordar qué es la tangente. La tangente se obtiene como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa información es importante para poder establecer el orden en nuestro triángulo. Vamos a pensar que ahora nuestro ángulo de referencia es el que está de este lado. Ese es nuestro ángulo alfa. Recuerden que este ángulo, el ángulo recto, nunca puede ser del que trata nuestro problema porque ese ya sabemos cuánto mide. En ese no hay ninguna pregunta. Entonces siempre sería o el ángulo de aquí o el ángulo de acá. Ahora vamos a utilizar el de este lado como ángulo de referencia. Y entonces, en base a ese ángulo, vamos a establecer quién es mi cateto opuesto, que sería el lado que está enfrente. Cateto adyacente es el que está siendo parte del ángulo. Y nuestro otro lado, pues obviamente es la hipotenusa. Ya que tenemos asignado esto, vamos a asignar las medidas. Porque si yo sé entonces que el cateto opuesto era 3 y el cateto adyacente es 4, vamos a anotar eso en nuestra figura. Cateto opuesto es igual a 3, cateto adyacente es igual a 4. Ya que tenemos eso, podemos encontrar el tercer lado nuevamente con nuestro teorema de Pitágoras. La hipotenusa sería igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y raíz cuadrada de 25 nos da que la hipotenusa es igual a 5. Ya que tenemos esto, podríamos pues encontrar nuestras 6 razones trigonométricas, recordando que el cateto opuesto es 3, cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 5.
Seno de alfa. El seno de alfa sería igual a nuestro cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que quedaría como 3/5. Y 3/5 convertido a decimal nos queda como 0.6. Coseno. El coseno es igual al cateto adyacente entre nuestra hipotenusa, que quedaría como 4/5. Y el 4/5 expresado en decimal es igual a 0.8. Para tangente, nuestra tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería 3/4, y 3/4 es igual a 0.75. Si se fijan, hasta ahí nuestras cifras están siendo con menos decimales, son números más simples, y pues eso es algo totalmente variable. En el ejercicio anterior teníamos muchos decimales. Bueno, para la siguiente razón, cosecante es igual a nuestra hipotenusa entre el cateto opuesto, que daría como 5/3, que eso nos da igual a 1.66666. Vamos a dejarlo con máximo 4 decimales. Secante. La secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería 5/4, y esto es igual a 1.25. Por último, la cotangente se obtiene como el cateto adyacente entre el cateto opuesto, que sería entonces 4/3, y el 4/3 nos da igual a 1.333333. Vamos a dejarlo igual, solamente con 4 decimales como máximo. Bien, espero entonces que con esta explicación podamos familiarizarnos más con la aplicación del teorema de Pitágoras en las razones trigonométricas y cómo un dato te puede ir ayudando a encontrar los demás. A pesar de que solo nos dieran una de las relaciones definidas, tú puedes encontrar todos los demás datos de los lados de tu triángulo y las razones trigonométricas. Si tienes alguna duda, puedes escribirme. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y que estés muy bien. ¡Saludos!